La Fiscalía rechaza reformas al Código Integral Penal que son analizadas en la Asamblea porque, según afirma, buscan instaurar la impunidad. La Corte de Justicia inició el trámite de extradición desde Argentina del exgerente de EMCO, Hernán Luque, acusado de delincuencia organizada. El 21 de abril se realizarán la consulta popular y el referéndum con 11 preguntas sobre seguridad, trabajo por horas y arbitraje internacional. 8 personas fallecieron y una desapareció por las fuertes lluvias durante los 4 días de feriado en el país. Una poderosa tormenta de nieve que ataca al noreste de Estados Unidos provoca el cierre de escuelas, la cancelación de 1.500 vuelos y deja sin electricidad a 140.000 personas. El Día del Amor y la Amistad estuvo marcado por matrimonios colectivos, parejas vestidas de rojo y vendedores de flores en las calles del país. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Las reformas al Código Integral Penal incluyen 2 cambios que, según varios legisladores, podrían generar impunidad porque aumentan las opciones para la revisión de una sentencia ejecutoriada y obligan a la Fiscalía a entregar información reservada a la Asamblea, entre otros organismos. Patricio Díaz amplía la información. Las reformas al Código Integral Penal que fueron destacadas por las autoridades legislativas y que pasarán a segundo debate este jueves, tienen escondidas, según los asambleístas de Construye, vías hacia la impunidad. Y mencionan una. La reforma incluye nuevas opciones para que se pueda revisar una sentencia ejecutoriada. Hasta hoy, se puede hacer únicamente si aparece una nueva prueba. Pero el cambio propuesto por la Comisión de Justicia incluye que se revise también cuando la Corte Interamericana y los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso. Construye y el Partido Social Cristiano mostraron su desacuerdo con esa posibilidad. No la apoyarán. Estamos endureciendo penas, estamos haciendo que la justicia sea más eficiente, pero por otro lado busquemos un argumento legal que, entre comillas, podría ser una argucia para tratar de causar impunidad, sobre todo cuando hay delitos flagrantes. Sin duda alguna, el expresidente Correa está dentro de este escenario. Más aún cuando su ex candidato presidencial y ex candidato vicepresidencial, Andrés Arauz, lo ha mencionado. Él ha dicho taxativamente que están buscando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pronunciamiento para, digamos, mejorar las condiciones jurídicas del expresidente. Pero también se incluye otra reforma que determina que las investigaciones reservadas de la Fiscalía deberán entregarse, si así lo requieren, a organismos como Consejo de la Judicatura, Contraloría y hasta la Asamblea, entre otras instituciones. Si la información no es reservada, se fuga la información y mañana los delincuentes van a tener acceso a esa información y van a huir. Es darle el poder de la información a la política. Ambos aseguran que en la sesión de este jueves se pedirá que el documento retorne a la comisión para que esos temas sean retirados. Si se procede a la votación, no apoyarán que se vote el documento completo. El bloque oficialista no se ha pronunciado sobre estos cambios. La Asamblea unificó 41 reformas al COIP. Textos que fueron analizados en la Comisión de Justicia de mayoría correísta y aprobados por unanimidad, incluidos los votos de ADN, Social Cristianismo e Independientes. La Fiscalía rechazó las reformas al Código Penal propuestas por la Asamblea Nacional. Asegura que se crean figuras que provocarán impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas. En el caso de la nueva causal para la revisión de sentencia a través de organismos de derechos humanos, la Fiscalía señala que todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad. Sobre la propuesta de levantar la reserva de las investigaciones para la Asamblea y otras instituciones, la Fiscalía asegura que, además de abonar a la impunidad, pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional. Y menciona otros cambios que debilitan también como su trabajo, como obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos no han prescrito. La institución pide a la ciudadanía estar vigilantes ante escenarios que buscan, señala, instaurar la impunidad y un mayor desgaste que ya ha debilitado el sistema de justicia del país.
El juez del caso Encuentro remite a la Corte Nacional la documentación para continuar con la extradición de Hernán Luque Lecaro. Byron Andindo informa que Luque está procesado por delincuencia organizada, corrupción en empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. La justicia ecuatoriana empezó el trámite para extraditar a Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, detenido en el barrio Palermo en Buenos Aires el 8 de febrero. Tenía orden de captura por Interpol. El juez Renan Andrade, de la Unidad Judicial de Garantías Penales, lleva esta causa y remitió copias del expediente al presidente encargado de la Corte Nacional, José Swing. Él enviará la información a Argentina con el pedido para traer a Luque. Luque es uno de los 8 procesados por delincuencia organizada desde noviembre del año pasado en el caso Encuentro, en el que se investiga corrupción en empresas públicas durante el anterior gobierno. También está procesado Danilo Carrera Druet, quien cumple arresto domiciliario y es cuñado del expresidente de la República. Los ecuatorianos volverán a las urnas el 21 de abril para pronunciarse sobre 11 preguntas. Adriana Bermeo detalla las fechas del calendario electoral aprobado por el CNE. En 2 meses, los ecuatorianos volverán a las urnas. La mañana de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral definió la fecha para la consulta popular y referéndum 2024. Será el 21 de abril. En la sesión virtual, el CNE también aprobó el calendario para la consulta que busca enmendar y reformar la Constitución y que serán efectivas una vez se resuelvan las impugnaciones en caso de haberlas. Estas son las fechas. 25 de febrero, convocatoria a consulta popular y referéndum 2024. 28 de febrero, inscripción de organizaciones sociales y políticas que participarán en la campaña del proceso electoral. 4 de marzo, selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Del 7 al 18 de abril, campaña electoral. Del 19 al 21 de abril, silencio electoral. Y 5 de junio, publicación de resultados oficiales. Esto ocurre después de que el presidente Daniel Noboa emitió el viernes 2 decretos ejecutivos en los que convoca a la consulta popular y referéndum y detalla las preguntas. En el caso de la consulta popular son 6 relacionadas con control de armas en las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas, incremento de penas para 10 tipos de delitos, cumplimiento total de penas para crímenes como narcotráfico y terrorismo, traspaso de municiones incautadas de bandas delictivas para la fuerza pública y tipificación como delito para el porte y tenencia de armas. Para el referéndum son 4: extradición de ecuatorianos, creación de judicaturas especializadas, arbitraje internacional para solución de controversias y trabajo por horas. El CNE decidió incorporar una pregunta más sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna que fue planteada por Guillermo Lasso. La cárcel Bellavista en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas fue el escenario de una revuelta este miércoles. Según la policía, los disturbios arrancaron luego de que un preso de mínima seguridad le arrebató las llaves de la celda a un guía penitenciario y lo mantuvieron en cautiverio. Las Fuerzas Armadas ya retomaron el control del penal, sin embargo, las visitas tuvieron que ser reprogramadas. Y en 24 días termina el estado de excepción que permitió la intervención militar en las cárceles del país. El gobierno no ha informado a las Fuerzas Armadas si permanecerán en los centros penitenciarios, informa Paul Romero. El control militar en las cárceles puede terminar en 24 días después de la vigencia del estado de excepción que cumple 34 días, durante los cuales el personal administrativo del SNAI de 18 cárceles y los agentes penitenciarios están bajo control y mando de las Fuerzas Armadas. El próximo 9 de marzo culminan los 60 días de plazo que dio el presidente Daniel Noboa a las Fuerzas Armadas para que el Estado retome el control de las 35 cárceles del país, consideradas centros de operaciones de las organizaciones delincuenciales. Se entiende que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, responsable de la administración y control de los centros penitenciarios, retomará sus funciones. Las perdió por negligencia y complicidad. Pero durante este lapso, el SNAI no ha depurado al personal ni ha capacitado a los guías. Los únicos cambios se dieron en las direcciones de las cárceles. Antes del feriado de Carnaval, el mandatario reconoció que el gobierno no tiene una decisión sobre el futuro de esta institución, que tiene 4.200 funcionarios, de los cuales 2.800 son guías, y que en 2023 el Estado destinó $138 millones de presupuesto.
¿Qué pasará con las cárceles después que termine el estado de excepción? El presidente puede renovar el decreto por 30 días para que las Fuerzas Armadas mantengan el control de los centros penitenciarios, es decir, hasta el 9 de abril. El gobierno mantiene la información bajo reserva. Ecuador acudirá a los organismos multilaterales de crédito con acciones puntuales como la reforma tributaria que ya genera reacciones en los mercados internacionales. El riesgo país en febrero registró un descenso importante, mientras que los bonos soberanos del Ecuador se recuperan. La aprobación legislativa de la reforma tributaria afecta positivamente la percepción que tienen del Ecuador en el extranjero. El riesgo país, que a inicios de febrero se ubicaba por sobre los 1.800 puntos, ayer se ubicó en 1.526. Un descenso que, a decir del gobierno, es el resultado de sus acciones de política económica. Otro aspecto concreto que relata cuál es la lectura que se tiene sobre el manejo de la economía en el exterior es el alza de los bonos ecuatorianos en los mercados emergentes. Esto ocurrió apenas la Asamblea viabilizó la reforma tributaria que propuso el gobierno, añadiéndole además nuevos tributos. Pero la pregunta que todos se hacen es si con esto es suficiente para acudir al Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales para acceder a los créditos que se requieren para afrontar este año la crisis fiscal. Por el lado de las opiniones, desde Berkeley se reconoce que existe un fuerte interés geopolítico en apoyar los esfuerzos del gobierno para contener la crisis de seguridad. Y aunque el ruido político y los riesgos legales sigan siendo elevados, las condiciones políticas, señalan, parecen jugar a favor del gobierno. En Santander, en cambio, consideran que los riesgos de solvencia de Ecuador no se han disipado, pero entienden que siempre será una cosa buena incrementar la liquidez a fin de retrasar o evitar un default. JP Morgan Chase, por su parte, valora la inmediatez del veto presidencial y destaca la capacidad del régimen para lograr que sus aliados políticos, aun cuando opuestos a su intención original de incrementar el IVA, terminen jugando a favor de los intereses del gobierno. Más adelante se verá si los organismos internacionales de crédito comparten esas lecturas y lo evidenciarán en el monto que estén dispuestos a entregarle a un país cuyo gobierno no termina de estructurar su programa económico. El plan del gobierno para solicitar recursos ante los organismos multilaterales genera preocupación entre algunos analistas. Mauricio Pozo, exministro de Economía, señala que la falta de un programa con medidas sostenibles en el tiempo y que no solo generen ingresos de forma temporal. Y de esa manera poder acceder. Al exministro Pozo, eso de por una sola vez no parece gustarle. No puede el gobierno estar todos los meses viendo a quién pide plata para pagar los sueldos. Eso no tiene presentación. Lo dice por algunos puntos de la ley recién aprobada para financiar el conflicto interno, en la que se crean contribuciones especiales de sectores específicos. Él dice que esperaba algo más permanente. Una reforma que modifique el actual subsidio a los derivados de petróleo. Dejarle el diésel fuera me parece que es un error. ¿Cuál es otro? Hay que empezar a acercarse a los acreedores de bonos para buscar un acuerdo a pesar del que se logró en el 20. Tercero, el tema de la calidad del gasto que se entrega a los beneficiarios de los fondos del Estado. Cuarto, reforma a la seguridad social. Aunque sí reconoce que la ley, con su incremento al IVA, a la salida de capitales, con sus contribuciones especiales, da un respiro al gobierno que consigue así cerca de 1.800 millones. El presidente de la República, por ponerlo de manera ilustrativa, pidió un sándwich y terminó con entrada, plato fuerte, postre y bajativo. Esto, un poco lo que le quiero decir es que probablemente va a terminar recibiendo más recursos de los que se esperó, pero esto no quiere decir que eso forme parte de un programa. Y ese programa que él echa en falta es el que cree que se necesita antes de ir a pedir dinero a los organismos multilaterales. Y si los multilaterales le quieren ayudar al Ecuador, que creo que le quieren ayudar, deben mostrar algo mucho más estructurado que le dé esa seguridad y esa certidumbre al programa económico del gobierno. Él calcula que, de tener éxito ante los multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, Ecuador podría acceder a créditos entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares. Lluvias sin tregua en la costa.
8 personas murieron como consecuencia de las fuertes lluvias durante el feriado. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hubo aguaceros en 16 provincias. Guayas fue la más afectada. Diego Cuenca con más detalles. Cuatro días de intensas lluvias inundaron el suroeste del cantón Milagro en Guayas, pero el lunes se agravó con el desbordamiento del río Milagro, que afectó a 50.000 personas. El agua ingresó a decenas de viviendas y su nivel llegó al metro de alto. Por eso la ciudad fue declarada en emergencia por el COE cantonal. 386 hectáreas de la zona urbana soportan los estragos. Con una acumulación de 380 milímetros de precipitación en esos 4 días, y que coincidió con una marea alta que hace que suba el nivel del río Milagro y que no se puedan evacuar las aguas a través de nuestras estaciones de rebombeo. Aunque el nivel ya bajó este miércoles, un coliseo fue habilitado como albergue temporal para 20 familias, donde reciben atención médica y comida. En Tenguel, parroquia rural de Guayaquil, el desbordamiento del río sorprendió a 50 familias de los sectores 9 de octubre y 12 de julio. Donde el agua anegó a varias viviendas, provocando serios daños. Sí, hasta aquí daba más o menos. ¿Qué se les dañó? Todo lo que está ahí, lo que es los congeladores, lo que es refrigerador. El lodo que arrastró la corriente dañó el sistema de distribución de agua potable. Por eso se suspendió el servicio para más de 8.000 habitantes. Pero ayer fue rehabilitado. Aunque el nivel del agua ya bajó, las casas quedaron llenas de lodo y basura tras la inundación. La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que 8 personas murieron a causa del invierno durante el feriado que golpeó a 16 provincias, principalmente a Guayas. En el feriado hubo alrededor de 71 eventos a lo largo del territorio nacional. Tuvimos eventos como inundaciones, como deslizamientos, que se atribuyen a la época lluviosa. En General Villamil, también en Guayas, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en 10 sectores, que obligaron a declarar la emergencia. Todo se agravó en el barrio La Planta, donde se desbordó el río Arena, afectando a decenas de familias. Y en la provincia de Santa Elena, la comuna Dos Mangas de la parroquia Manglar Alto, sus habitantes aún recogen palizadas que dejó el desbordamiento del río. Como consecuencia de las lluvias, 1.300 habitantes no podían pasar por el único puente que tienen en el sitio. La prefectura hizo una limpieza en la zona. Una tormenta invernal provocó estragos en el noreste de los Estados Unidos, dejó 2 muertos y miles de usuarios sin electricidad. Ileana Suárez con las imágenes. La tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos causó diversas afectaciones en la región. Para Pensilvania fue la peor tormenta en 2 años, pues cobró la vida de un joven que chocó su moto de nieve contra un poste de alumbrado público. Las autoridades atendieron otros 1.200 accidentes relacionados con el temporal, que además dejó a 140.000 personas sin servicio eléctrico. En el estado de Nueva Jersey hubo más de 250 siniestros en las carreteras. En la ciudad de Nueva York no nevaba de esa forma desde 2022, por lo que a pesar de las interrupciones en las actividades laborales y escolares, fue un momento de alegría para muchos que salieron a las calles. Pero en el distrito de Brooklyn, una mujer de 74 años murió cuando una parte de la fachada de su casa se derrumbó sobre ella mientras limpiaba la nieve en la entrada. En Boston, las escuelas fueron cerradas, así como la mayoría de edificios públicos y bibliotecas. La tormenta también obligó a la cancelación de 1.500 vuelos y otros 10.000 tuvieron retrasos. El temporal llegó además con fuertes vientos que produjeron grandes olas en la zona costera en estados de la región de Nueva Inglaterra, desde Rhode Island hasta Maine. El 2023 registró la cifra más alta de personas que se afiliaron de forma voluntaria a la Seguridad Social. Sin embargo, hay registros de afiliaciones fraudulentas que perjudican al IES, una realidad que la actual administración busca cambiar. Carla Delgado explica cómo. El número de afiliaciones voluntarias a la Seguridad Social creció. Hoy son 294.600 aportantes individuales al IES, 18.600 más que en 2019. El presidente del Frente Nacional para un Nuevo IES, Henry Llanes, cree que el incremento ocurre porque cada vez es más complejo conseguir un empleo formal y estable en el país.
A la gente le toca hacer un esfuerzo adicional para obtener este beneficio. Es que la gente está tomando precauciones frente a una crisis que vive la República, que vive el Estado, que vive el país. Y aunque es importante este aumento de afiliaciones voluntarias para el instituto, también implica mayor control por parte de las autoridades para evitar, según Llanes, que los afiliados voluntarios se aprovechen de estas afiliaciones con aportes atípicos para inflar sus pensiones. Irregularidades que incluso fueron detectadas por la Contraloría y sobre las cuales no hay aún sanciones. Bueno, como la Corte Constitucional ya les hizo un llamado a las autoridades del IES, ya los conminó a que apliquen los artículos 81 y 82 de la Ley de Seguridad Social, porque el artículo 81 y 82 habla de sanciones respecto de las afiliaciones fraudulentas. Una realidad que la administración del IES busca cambiar, no solo con mayor control, sino con reformas a la ley. Un proyecto que, según el presidente del IES, Eduardo Peña, están trabajando. Porque actuarialmente no estaba programado ese tipo de vivencia criolla del empleado que cuando se va a jubilar le dice, jefe, ya me faltan 5 años, súbame la aportación. Si no le dice súbame el sueldo, le dice súbame la aportación para yo poder coger más cuando me jubile. Entonces, esas distorsiones deben ser arregladas. Hay que hacer los cambios ahora. No precisó cuándo estará listo este proyecto de ley y tampoco cuándo lo entregarán al legislativo. Los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca aprobaron el perdón de los intereses, multas y recargos por deudas ciudadanas con las entidades. Diego Puente explica cómo se puede acceder a ese beneficio. Una buena noticia para los contribuyentes que tienen deudas con municipios como Quito, Guayaquil y Cuenca. Han decidido condonar intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias impagas, pero tienen que pagar el capital. Este beneficio es posible después de que se aprobó la Ley de Eficiencia Económica que permitió desde diciembre del 2023 que los cabildos creen esa ordenanza. En Quito el total de deudas por cobrar suma 468 millones. 195 corresponden a multas, recargos e intereses. En Cuenca la cartera total es de 24 millones de dólares y 9 corresponden a los recargos. Si usted tiene un plan de pagos dentro del municipio de Cuenca, y usted no puede cancelar el valor de la totalidad del capital que se adeuda, lo que usted puede hacer es un abono y acogerse a la remisión sobre ese abono. Los deudores tienen hasta el 26 de julio para acogerse al beneficio. En Quito, el municipio aprobó el 100% de la remisión de los recargos en impuestos prediales, patentes municipales, contribución especial de mejoras, entre otros rubros. En el caso de los ciudadanos que no puedan pagar el 100% del capital, deben acercarse a Tesorería del municipio para hacer un cálculo del saldo. Para los contribuyentes que mantengan convenios de pago, se revisará si las cuotas llegaron a cubrir el 100% del capital. En Guayaquil, el municipio aprobó que aquellas obligaciones con más de 5 años de antigüedad y que sean menores a $460 de oficio sean dadas de baja. La Asamblea Nacional se analiza un proyecto para ampliar el periodo de lactancia a 2 años. Las madres actualmente tienen derecho a 1 año remunerado, aparte de los 3 meses de maternidad. Elaine Sánchez explica la iniciativa. La Asamblea inició el tratamiento del proyecto de ley de protección a la lactancia materna. La idea es extenderla para, según el texto de ley, garantizar los beneficios del desarrollo y crecimiento integral del bebé. En la norma actual, las madres lactantes gozan de un periodo remunerado de 1 año, más 3 meses de maternidad, es decir, 15 meses. Con la reforma serían 2 años de lactancia y 3 meses por maternidad, en total 27 meses. Esta propuesta representa para los empresarios una medida severa, ya que pone en riesgo la productividad de las casi 850,000 empresas, que tienen el 17% de mujeres en directorios y que representan casi el 40% de fuerza laboral. Al final, cada empresa tiene sus propias particularidades, cada empresa busca cómo hacerlo de alguna manera, repartiendo la carga de trabajo entre otras personas, pagando horas extras en algunos casos, pero al final eso siguen siendo costos adicionales que se ven impactando la rentabilidad de la empresa. La Comisión de Salud y Deportes consideró para elaborar el proyecto las alarmantes estadísticas de desnutrición infantil, que en el país afectan al 27% de menores de 2 años. La Amazonía es la más afectada con el 31%, la Sierra 29%, la costa 24% y la región insular el 28% según el INEC. Actualmente las madres lactantes pueden acogerse a la licencia no remunerada voluntaria adicional de hasta 15 meses para el cuidado de los hijos.
Tomadas de la mano y con ropa combinada, la búsqueda de regalos y decenas de vendedores de flores en las calles de Guayaquil y Quito por el Día del Amor y la Amistad. Vanessa Robles con la crónica en este 14 de febrero. Viste el globo para que sorprenda a su novio. La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. El San Valentín en Guayaquil se puede palpar por las calles del centro. Los enamorados transitan combinados y tomados de la mano. El rojo marca la creativa decoración en locales. Y los vendedores de rosas en las esquinas son un recordatorio para los transeúntes. Hay quienes aprovechan para sorprender a sus acompañantes con regalos que se consiguen al paso. Algunos buscan arreglos florales. Otros ya caminan con la decisión entre sus manos, que podría ser determinante para un sí. En la Plaza San Francisco, una decena de stands con la temática del amor y la amistad llama la atención de las familias. Aunque uno no quiera, uno de manera se contagia de ese amor, de ese espíritu que tenemos todos aquí en la calle. En los centros comerciales también celebran San Valentín. En San Marino, un poeta con una máquina de escribir compone frases personalizadas para esa persona especial a partir de las cualidades descritas por cada usuario. Los hoteles también tienen a disposición un amplio menú y las reservas se llenaron desde temprano. Una familia celebraba en un desayuno por partida doble. El Día del Amor y la Amistad y mi cumpleaños. En los alrededores de la Universidad Central en Quito, el rojo también marca los locales. Algunos regalos llegaron a sus destinatarias al inicio de la jornada. Las parejas cogidas de la mano y las sorpresas también eran parte del ambiente. En la calle Chile, en cambio, los vendedores de rosas y globos se mueven al ritmo de sus clientes y los motivan a comprar un detalle para esa persona especial. En Guayaquil y Quito habrá música en vivo desde las 5 de la tarde por el toque de queda, que empezará a la medianoche. La incursión de tropas israelíes en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, hace temer una operación militar a gran escala en ese sitio y provoca que miles de palestinos vuelvan a huir. Además, un hospital del sur ha sido evacuado ante el riesgo de ataque, informa Pedro Jiménez. Son civiles palestinos que al inicio de la guerra fueron obligados a desplazarse hacia el sur, pero ahora la extensión de la actividad militar de Israel a la única región que se consideraba segura los tiene una vez más sin tener a dónde ir. Salen con lo que pueden desde los campamentos de los que han permanecido recibiendo ayuda humanitaria. Atrás quedan además instalaciones como esta escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que fue desalojada luego de quedar inservible. Y de manera simultánea se produce la evacuación del Hospital Nasser en la ciudad de Han Yunis. Videos compartidos por médicos muestran a decenas de personas llevando sus pertenencias y abandonando el complejo que quedó aislado luego de semanas de intensos combates. En el sitio quedan muchas personas heridas, aunque el lugar ha servido también como refugio para centenares de palestinos. Mientras que la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, es ya blanco de ataques de Israel, como el de este martes, cuando las fuerzas de defensa irrumpieron en un bloque de apartamentos para rescatar a 2 rehenes. La operación incluyó bombardeos en los alrededores y más de 70 personas murieron en esa jornada. El desfile para homenajear a los Kansas City Chiefs, campeones del fútbol americano, que este fin de semana ganaron el Super Bowl, terminó en medio de un tiroteo. El caos se desató en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, cuando se escucharon disparos al final del evento, lo que provocó que centenares de personas huyan. La policía informó que 2 personas armadas fueron detenidas esta tarde y se investiga por qué decidieron causar pánico en medio de la multitud. Una persona murió y otras 22 resultaron heridas. Y avanzan los juicios masivos contra miles de detenidos en El Salvador. Los primeros procesados son 492 acusados de liderar la organización Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas del país que acumula acusaciones por 37,000 delitos. Asisten en comparecencias virtuales desde varias cárceles al mismo tiempo. Estos juicios colectivos pueden llegar a tener 900 acusados de forma simultánea y fueron aprobados mediante reformas legislativas para reforzar la lucha del presidente Nayib Bukele contra la inseguridad. En El Salvador hay 75,000 detenidos durante el estado de excepción y casi todos serán sometidos a este tipo de procesos.
Y la policía rusa de Perú usó la celebración de San Valentín como fachada para un operativo antidrogas. Un oficial simuló hacer una entrega de regalos para detener a 2 sospechosas. Veamos los detalles. Parecía una entrega especial de San Valentín en un barrio de Lima, con un hombre vestido de oso de peluche con chocolates y globos en mano. La mujer solicitada salió a recibir su obsequio del Día del Amor y la Amistad, pero terminó detenida. Todo se trataba de un operativo policial. La entrega la hizo un oficial encubierto acompañado de otros agentes que simulaban ser trabajadores informales que estaban en los alrededores. La mujer tenía más de 1.500 porciones de pasta de cocaína ocultas en su habitación y en la entrada de la vivienda. En el operativo, otra mujer acusada de microtráfico también fue capturada. Las detenciones las hizo el Escuadrón Verde de la Policía de Lima, conocido por usar celebraciones como fachada para operaciones antinarcóticos. El Ecotrueque es una iniciativa social que convierte los desechos en un método de pago alternativo. Comuneros de Punta de Piedra recolectan desechos del manglar y los canjean por víveres o útiles escolares. Una actividad que cuenta con el apoyo de la empresa privada, como lo muestra Fernando Terranova. A 40 minutos en lancha del puerto principal, Punta de Piedra sobresale del Golfo de Guayaquil. 180 familias habitan en esta comuna, que no cuenta con luz ni agua potable. Allí la vida se rige por los ritmos del manglar, por lo que las necesidades se profundizan durante los periodos de veda de cangrejo. En medio de las dificultades, surgió un proyecto innovador, el Ecotrueque, implementado por la Fundación Proyecto Social, un sistema que con el apoyo de la empresa privada busca convertir el problema del plástico en una oportunidad de cambio. La realidad es que el mangle funciona como un rastrillo. Entonces, sube la marea, vienen todos los plásticos viajando por el río de la ciudad, se quedan enganchados y cuando baja la marea, las raíces, al funcionar como rastrillo, se queda todo el plástico trabado. Entonces, este plástico que sacan de ahí beneficia, tema de contaminación que no llega al océano, beneficia a que los cangrejos puedan crecer mejor, porque los plásticos le tapan la luz, los cangrejos comen plástico, se mueren. Niños y adultos recolectan la basura que contamina su entorno. Sí, todo lo que arroje, como que dice el mar, lo que es plato, botella, cuchara, todo lo que arroje frascos que hay en la calle. Cada saco lleno se pesa y se canjea por monedas de plástico que adquieren un valor real. 1 kilo de plástico vale 50 centavos, más o menos un promedio, y es una moneda social. Entonces, lo que se hace es que después se agarra, por ejemplo, un producto. El producto es un fideo que vale $1. Entonces, la persona ya sabe que con 2 monedas puede intercambiarlo. Y esto, obviamente, es el precio, que es el mismo precio en Guayaquil, puesto aquí en la tienda. Entonces, realmente no tiene que incurrir en gasto de combustible, en el tiempo que le significaría ir a Guayaquil, comprarlo y volver. En los puntos de Ecotrueque, las monedas se intercambian por víveres. En un año desde su implementación, más de 9 toneladas de basura plástica han sido canjeadas en el Ecotrueque por fideos, enlatados, vitaminas, shampoo, pañales y otros artículos. La meta este año es alcanzar las 15 toneladas. Todo eso nos hace que tengamos limpio nuestra comuna, recogiendo toda esa clase de botella, plástico, todo esto que hay aquí en la comuna. En otras palabras, lo que hacemos aquí es valorizar el plástico para que se convierta en una moneda social, una moneda de intercambio. Un ejemplo de cómo los miembros de una comunidad. Rusia le propuso a Ecuador dar mantenimiento a las armas y otros equipos que el gobierno de Daniel Noboa quiere intercambiar con Estados Unidos, pero no recibió respuesta. El silencio agrava la tensión por la que Rusia tomó represalias, como informa Luisa María Heredia. La tensión diplomática entre Rusia y Ecuador sigue aumentando, más aún con el silencio en que se mantiene el gobierno de Daniel Noboa, tras las retaliaciones por su decisión de intercambiar armamento militar soviético que considera chatarra con Estados Unidos, que ha hecho pública su intención de triangular ayuda militar a Ucrania, mientras el régimen ecuatoriano insiste en hablar únicamente sobre cómo se resolverán las sanciones fitosanitarias impuestas al banano y claveles. Rusia vuelve a negar que lo que Ecuador quiere entregarle a Estados Unidos son aparatos viejos que no están funcionando. El Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnico-Militar, en un comunicado enviado a medios locales, dijo: las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense solo demuestran que estas armas no son chatarra, aunque el gobierno ecuatoriano sigue sin detallar cuáles son los equipos
equipos militares de origen ruso que considera chatarra, la importación de armamento de ese país ha sido limitada. Solo hay 9 helicópteros, 7 enviados en 1997 y 2 en 2011, y 272 misiles, 222 llegaron en 1998 y 50 entre 2008 y 2009. La entidad rusa reveló también que puso a consideración de Ecuador varias opciones de cooperación para el mantenimiento de los equipos, pero no recibió respuesta. Para Moscú, ese silencio significa que el gobierno de Daniel Noboa mantiene su decisión de entregarle el armamento a Estados Unidos a cambio de equipos nuevos para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, valorados en $200 millones, según se anunció en diciembre del año pasado. Noboa, de hecho, se acercó a Estados Unidos tras la declaratoria del conflicto armado interno. En enero se fijó una hoja de ruta para asistencia en seguridad, que incluye una cartera de inversión de $93,4 millones en el país. El suyo ha sido el único gobierno latinoamericano al que logró convencer Washington de ceder armamento ruso, pues pese a los acercamientos con países vecinos, la intención no había prosperado. Incluso el embajador ruso en Perú, Igor Romanchenko, aseguró a medios locales que los intentos por convencer a Lima para que transfiera a Ucrania sus equipos rusos y soviéticos no tuvieron éxito. Lluvias sin tregua en la costa. Las lluvias durante el feriado generaron 32 emergencias en carreteras de 12 provincias. Bessie Granja muestra cuáles son las vías alternas. El Ministerio de Transporte atendió 32 emergencias en carreteras de 12 provincias que fueron afectadas por las fuertes lluvias durante el feriado de Carnaval. En Azuay, en las vías Cuenca-Girón Pasaje, kilómetro 114, y Cuenca-Molleturo Naranjal, kilómetros 87, 96 y 104, se reportó un deslizamiento de tierra y la caída de una roca gigante. Allí la prefectura, el Ministerio de Transporte y el municipio de Cuenca realizaron trabajos de mantenimiento. Este miércoles están parcialmente habilitadas. En Imbabura, solo un carril está habilitado en la vía Salinas-Lita, kilómetro 114, sector El Guadual. Allí se habilitaron rutas alternas como la Ibarra-Tulcán-Guayupe y la Ibarra-Urcuquí-San Jerónimo. En Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera a la Ucía, a la altura del sector El Casual, continúa cerrada. Las rutas alternas son Guamote, García Moreno, Cibambe, Huasuntos, Cherlo, Charicando y Tixán, Pueblo Viejo, a la Ucí. En la provincia de El Oro, la vía Balsa-San José está parcialmente habilitada y continúan los trabajos de recuperación tras la pérdida de la carretera. En Los Ríos, la vía Babahoyo-Juján permanece con solo un carril abierto por el constante incremento del nivel del río. En Napo, la pérdida de un tramo de la carretera mantiene cerrada una parte de la vía Tena-Baeza. Durante todo este feriado, el Ministerio de Transporte coordinó con los gobiernos provinciales y municipales el desalojo de 1.365 metros cúbicos de material, producto de deslizamientos, flujo de lodo, caída de rocas e inundaciones que afectaron las vías. Y continúa la búsqueda del segundo guardia que estaba en La Garita al momento del deslave en Ponce Enríquez, en Azuay. Mientras tanto, los militares levantaron gran cantidad de material explosivo que se dispersó en la zona. Fabricio Lapo con un nuevo reporte. 26 rescatistas entre bomberos y miembros de la unidad de riesgos del municipio de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, realizan por tercer día consecutivo la búsqueda de Pablo Cariajano, guardia de seguridad de un polvorín que desapareció tras el deslave ocurrido la madrugada de lunes en el sector de Bella Rica. Los rescatistas se movilizaron este miércoles a lo largo de la ribera del río Guanache, mientras que ya fueron identificados los 2 cuerpos encontrados en la zona de la emergencia entre lunes y martes. Las víctimas fueron Juan Carlos Ceballos, de 26 años, un motociclista que quedó sepultado por el deslizamiento de tierra, y Segundo Pino, quien también laboraba como guardia. Mientras que 15 miembros del cuerpo especializado del ejército se encargaron de recoger los explosivos que se dispersaron durante el deslave. El gobernador de Azuay, Milton Benítez, dijo que se ha iniciado un proceso para determinar si el polvorín tenía los permisos y planes de seguridad para operar en la zona. Bueno, aquí nosotros tenemos como una zona roja, principalmente por la minería ilegal.
Se está trabajando con ARCEM, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de identificar a todas las concesiones ilegales. En el cantón Camilo Ponce Enríquez viven unas 25,000 personas, los habitantes más cercanos a las riberas del río Guanache, que además afectó a 4 viviendas en el área. Temen que en una inundación el río arrastre las rocas y arena que se acumulan en las riberas por los trabajos de minería en la zona. Carnaval, al fin un desfile. 70 millones de dólares generó el feriado de carnaval al sector turístico, un resultado positivo según el gremio. Los destinos líderes fueron Santa Elena, Manabí, Azuay y también Napo en la Amazonía. Luis Alfredo Zúñiga con el balance. Finalizado el feriado, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador lo calificó como positivo, pues pese al temor de que la inseguridad, las restricciones, el toque de queda y la incertidumbre hasta el último momento sobre la realización de eventos públicos deriven en la falta de visitantes, sí hubo gran acogida en distintos puntos del país. El asueto por carnaval dinamizó de manera preliminar, según el gremio, 70 millones de dólares en todo el Ecuador, cifra menor a los 94 millones que se generaron en 2023. Me van a decir, ¿por qué estás contento si has bajado? No, es que inicialmente, con esto que no había semaforización, se esperaba mucho menos turistas. Hay destinos que el gremio ha considerado como ganadores en este feriado. La provincia de Santa Elena recibió 250,000 turistas. La playa lució llena y la ocupación hotelera llegó al 80%. En algunos sectores obviamente con una ocupación del 100%, en otros sectores entre el 70 o 80%. La gastronomía ha tenido muy buenos resultados. En Azuay la ocupación fue del 75% y 140,000 turistas recorrieron el centro histórico de Cuenca, en familia o amigos. Y el impacto económico general de la economía aproximadamente movió 30.6 millones de dólares. En Manta, Manabí, según el municipio, hubo ingresos por 9 millones de dólares. En la provincia de Napo, en cambio, la ciudad de Tena tuvo un 100% de ocupación hotelera, mientras en Atacames, Esmeraldas, alcanzó el 70%. El Ministerio de Turismo informó que las cifras finales del feriado de carnaval se conocerán este jueves. Y la Fuerza Pública presentó cifras positivas de los operativos del feriado de carnaval. Sin embargo, considera que no es suficiente para que el gobierno flexibilice el estado de excepción. Fabiola Santana explica por qué. Este feriado de 4 días fue menos violento según las cifras de la Policía Nacional. Hubo 48 asesinatos, pero es casi el 50% menos que el año pasado, cuando se registraron 92. La Fuerza Pública preveía este resultado, pues desde las declaratorias del estado de excepción y de conflicto armado interno a inicios de enero, la violencia ha disminuido. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional considera que no es el único factor a tomar en cuenta para flexibilizar las medidas como el toque de queda y la semaforización. Tenemos que ver las variables, lo primero lo de la cárcel, ¿no? Estamos trabajando en las cárceles, como ustedes conocen, estamos en este momento en algunas cárceles permanentes con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en otras estamos haciendo intervenciones por 5 días y estamos saliendo de los lugares. Debemos ver también los comportamientos delictuales que se van dando a lo largo del país en diferentes zonas y esos análisis y hay que tomar en cuenta para tomar cualquier tipo de decisión. De los 5,000 operativos, 600 fueron con Fuerzas Armadas, intervenciones especiales o extraordinarias. En estos hubo más de 600 detenidos, entre ellos miembros de 9 grupos delictivos. Más allá de que se revisen o no las restricciones, las cifras de la Policía Nacional evidencian que estas no impidieron que las personas viajen. Salieron 482,000 vehículos entre ingresos y salidas del Distrito Metropolitano de Quito y los diferentes ejes viales en donde estamos a cargo como Policía Nacional. Es una movilidad importante y lo cual denota también que existe confianza en lo que tiene que ver con controles. Las playas y balnearios en Santa Elena, Guayas, Esmeraldas y Manabí estuvieron colmadas, así como los lugares turísticos de Cuenca, Catamayo y en la Amazonía.
Funcionarios del municipio de Colta son investigados por la organización de un evento artístico gratuito en el que murieron 3 mujeres, entre ellas una niña de 10 años a causa de una estampida. Ángel Pelatuña amplía el tema. La estampida se originó en el estadio del Cantón Colta al terminar un show artístico gratuito que se realizó por carnaval al que habían asistido cerca de 10.000 personas. En medio de la multitud, 2 mujeres de 65 y 22 años de edad y un niño de 10 años fallecieron. Las 3 víctimas eran oriundas de Guamote, Riobamba y Colta. Según el gobernador de Chimborazo, Rodrigo Cáceres, el evento era organizado por el municipio de Colta sin cumplir medidas de seguridad. Inició a las 3 de la tarde de lunes. Una hora antes, un comisario intentó clausurarlo debido a incidentes en la entrada del estadio. Pese a la situación, el evento se realizó y 5 horas después ocurrió la tragedia. El alcalde de Colta, Julio Guaminga, dijo que realizan un informe para determinar responsabilidades. Sin embargo, al consultarle sobre la capacidad de aforo del estadio, no pudo responder. No he cuantificado. La Fiscalía inició una investigación a los funcionarios encargados de la organización de este evento. 3 detenidos en 8 allanamientos para capturar a terroristas ejecutados en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Durante las intervenciones, los uniformados encontraron osamentas y derribaron portones colocados por las bandas, según la policía. El operativo arrancó a las 5 de la mañana de este miércoles en las casas construidas en las laderas de la cooperativa Proletarios Sin Tierra, algunas asentadas sobre invasiones en el Estero Salado. Los grupos tácticos de la policía ingresaron a 8 inmuebles en busca de presuntos terroristas donde aparentemente había droga y municiones. 100 agentes tuvieron que bordear el sector pues las calles aledañas estaban cerradas con portones. Según los investigadores, fueron instalados sin autorización municipal por las organizaciones criminales que operan en el sector para tener tiempo de huir. Además, se detectó un sistema de cámara monitoreado por los delincuentes. La cooperativa Proletarios Sin Tierra está en el sector de Unión de Bananeros, al lado del Estero Salado y junto al puerto de Guayaquil, por lo que según los uniformados es un lugar estratégico para almacenar y trasladar cocaína. En el operativo también se encontraron osamentas que serán examinadas para determinar si pertenecen a alguna persona reportada como desaparecida. Hasta el cierre del reportaje continuaba el operativo. En las próximas horas, la policía dará los resultados. Tras un operativo en alta mar al suroeste de Galápagos, miembros de las Fuerzas Armadas, en conjunto con guardacostas de los Estados Unidos, decomisaron una embarcación que trasladaba 1,5 toneladas de droga distribuida en 50 bultos. 2 hombres que estaban a bordo fueron detenidos y trasladados hasta Esmeraldas junto con el cargamento. El Frente de Seguridad entregó al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad el control de la cárcel de Los Ríos después de una semana de intervención militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas permanecerán en el cerco externo de esa prisión, como lo informa Paul Romero. Este martes, después de 6 días de intervención de las Fuerzas Armadas en el Centro de Rehabilitación Social número 2 de Los Ríos, los militares entregaron el control de esa cárcel al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Durante la intervención militar, los uniformados decomisaron droga, celulares, dinero y armas blancas que los presos tenían encaletadas en las paredes y pisos. El SNAI asumió el control administrativo de la cárcel para que retome los trámites de audiencias, atención médica, alimentación, rehabilitación de sus 500 presos. Los guías penitenciarios volvieron a los pabellones para controlar la seguridad interna en las mismas condiciones que antes de la declaratoria de estado de excepción, sin armas y sin equipos. Según fuentes militares, el bloque de seguridad decidió entregar el control de la cárcel de Los Ríos después de efectuada la redistribución de presos en las celdas según el grado de peligrosidad, y porque trasladaron a 2 cabecillas a otros centros penitenciarios. Las Fuerzas Armadas permanecerán en el cerco externo de la cárcel para realizar operativos de control de armas, municiones y explosivos. Desde el 9 de enero, las Fuerzas Armadas mantienen el control total de 18 de las 35 cárceles del país. Juristas cuestionan las reformas propuestas por la Asamblea Nacional para la revisión de sentencias y la reserva de la investigación de Fiscalía. Temen que se busque impunidad. Patricio Díaz con las reacciones. Los juristas no ven con buenos ojos la reforma propuesta por la Comisión de Justicia de la Asamblea.
para que el recurso de revisión de sentencias ejecutoriadas pueda basarse en informes de la Corte Interamericana y comités de derechos humanos de la ONU. En redes sociales publicaron sus preocupaciones, señalando los riesgos de impunidad. André Benavides coincide con eso. Según él, los organismos internacionales de derechos humanos se pronuncian contra los estados. Y esto no tiene que ver con los fines de un recurso de revisión. Las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos en absoluto deben entrometerse en la justicia ordinaria cuando se tratan de este tipo de procedimientos. Están allanando el camino de la impunidad, estableciendo causales para presentar recursos de revisión que son bastante amplios. Recuerda que este recurso solo se utiliza cuando hay pruebas nuevas. Para Esteban Polo, la propuesta de reforma del COIF, en este punto, desnaturaliza el recurso y eso genera riesgos. Incluir elementos tales como el debido proceso, vicios de procedimiento, sí creo que podría generar un abuso y un mal uso de estos mecanismos. Otro punto también que los inquieta es la reforma que plantea que se levante la reserva de las investigaciones de la Fiscalía por pedido del Consejo de la Judicatura, de la Contraloría y hasta de la Asamblea. Los juristas recuerdan que el control político no puede confundirse con el control judicial. La propuesta abre, según ellos, otros riesgos para el sistema de justicia. Inclusive, ¿por qué no? Tratar de detener o interferir en el ejercicio de una investigación en procesos penales. Si mañana un asambleísta o un concejal, para tratar de salvar a sus amigos, lo ponen en alerta, ¿para qué? ¿Para que se fugue? ¿Para que sus bienes y propiedades los pongan en buen recaudo? Los juristas piden a la Asamblea un mayor análisis de estas reformas y transparentar cuál es el propósito de esos cambios. Entre las 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal que votará la Asamblea, se incluyó la penalización del feminicidio. Diego Puente informa cuál es la pena máxima por ese delito. Un nuevo delito será penado en Ecuador si la Asamblea da paso a esa reforma en el Código Orgánico Integral Penal. El Pleno tratará este jueves, en segundo debate, la iniciativa. Se trata de la figura de feminicidio y es diferente al femicidio, que desde el 2014 penaliza el asesinato de una mujer por su condición de género a manos de su cónyuge o exconviviente. Tal como está en uno de los 86 cambios al COIP, el feminicidio sanciona exclusivamente a los servidores públicos en dos escenarios: si niegan o retardan el auxilio para evitar el cometimiento de un femicidio, si retrasan o entorpecen maliciosamente o por negligencia la acción de la justicia para evitar la investigación o sanción de este delito. La pena será de 1 a 3 años de prisión y depende de la gravedad de la infracción. La sanción incluye la pérdida del cargo del funcionario hasta por 5 años. Comenzamos desde los actores básicos que son policía, Fuerzas Armadas, y subiendo en escala los actores como son Fiscalía, Ministerios de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales, los médicos, los obviamente funcionarios judiciales. La reforma plantea que el Estado asuma la responsabilidad por las acciones u omisiones de sus empleados y afronte la reparación integral, incluida multas económicas a favor de las víctimas o sus herederos. Se faculta al Estado a aplicar la figura de repetición en contra de los servidores públicos, es decir, que a través de acciones recupere los montos desembolsados por el pago de las indemnizaciones. Ecoavisa en la Antártida. Francisco Garcés vivirá un mes en la estación Pedro Vicente Maldonado junto a un equipo de investigadores y marinos ecuatorianos. Me encuentro en la isla Greenwich, en la Antártida. ¿Cómo viven bajo cero? ¿Qué investigan? ¿Qué pasa en la estación ecuatoriana del continente helado situado en el fin del mundo? Televistazo lo contará en una serie de informes especiales desde mañana aquí en Ecoavisa.